libre comercio, mis valedores, a la distancia de 20 años de que fue firmado por los gobiernos de México, los Estados Unidos y el Canadá, me parece que es hora de realizar el balance y la exhibición de beneficios y pérdidas, de perjuicios y logros, de números negros y números rojos que en 20 años ha conseguido para las masas sociales el Tratado de Marras. El discurso oficial, con todo y sus cuadros estadísticos, afirma que el TLC ha beneficiado al país, así en abstracto, sin especificación de los grandes capitales y de las masas sin los más elementales recursos económicos, que ha beneficiado al país, sin más. Pues sí, pero una verdad muy distinta sostienen las susodichas masas sociales, obreros, artesanos, campesinos, desempleados, en fin. Por más que en algunos medios de acondicionamiento social se afirma que los mexicanos estamos satisfechos con los resultados del acuerdo trinacional. A propósito, ya hablando de libre comercio, del sistema de libre comercio, en la época reciente, en la década del siglo anterior, lo afirmaba un Woodrow Wilson, por aquel entonces presidente de Estados Unidos. El productor necesita tener el mundo como mercado. Por lo tanto, es necesario que la fuerza del Estado derribe las puertas de aquellas naciones que se cierran para asegurar que no se desaproveche ningún rincón del mundo. Se tienen que abrir estas fronteras. Exactamente el dejar hacer, dejar pasar en el principio de la burguesía ya adaptado que hubo el sistema liberal, pero no de liberalismo social, sino de liberalismo económico, lograron esta síntesis, dejar hacer, dejar pasar. Esto significaba que un Estado cualquiera, que como vía de protección de su producto nacional, cerrara sus fronteras al capital y mercaderías norteamericanas, estaría haciendo por ello una política inamistosa hacia Estados Unidos. Me refiero a lo dicho por Woodrow Wilson. Y por lo tanto, se exponía al peligro de ser sancionado por la nación agraviada, Estados Unidos. De ahí en adelante todo iba a ser abatir fronteras y derribar soberanías nacionales para imponer un modelo de mercado abierto que remataría en el modelo neoliberal decretado por un nuevo orden mundial que se renueva según las circunstancias, y así hasta hoy. Por cuanto al modelo actual de neoliberalismo, al igual que la propia globalización que lo hace posible, fue implementado, y ambos fueron implementados por el sistema capitalista en 1944 en Bretton Woods, con la presencia de 44 jefes de Estado y de gobierno. Allí el poder del capital imperialismo, triunfador absoluto de la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial, implantó para el resto del mundo el denominado Nuevo Orden Mundial, con la globalización, el agio internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ahora también el Interamericano de Desarrollo, y el neoliberalismo como su consecuencia inmediata.
y según el analista, la mano invisible del mercado libre conduce hacia la injusticia y favorece el oligopolio de riqueza y capitales, dificultando así la igualdad de oportunidades. Su afirmación al respecto, después, porque ahora mis valedores, hablando de libre comercio, de neoliberalismo, de globalización, ustedes, ¿cuál de las dos versiones sostienen? ¿La de los que agradecen al Tratado de Libre Comercio la situación económica de que disfrutan, o la de que aquellos que se muestran descontentos por su imposición de 20 años en nuestro país? Isabel Macías, colaboradora de nuestro Domingo 6, proporciona a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. El número telefónico es 55 36 89 89. Hablaba de la opinión del analista, pues según su dicho, según su tesis, las potencias industriales ricas han impuesto una mezcla de liberalismo y protección diseñada en función de los intereses de las fuerzas nacionales dominantes, las grandes empresas nacionales, transnacionales, que deben regir la economía mundial. Las consecuencias serían reducir a los gobiernos del tercer mundo a una función policial para controlar a sus clases trabajadoras y a la población superflua, mientras las transnacionales obtienen libre acceso a sus recursos, monopolizan la nueva tecnología y la inversión y la producción mundiales. El resultado puede calificarse de democracia, entre comillas, o de libre comercio, por razones doctrinales, pero es más propiamente, dice el analista, un sistema de mercado corporativo. Ahora vamos a escuchar opiniones y noticias del día de hoy. Vamos a referirnos al Tratado de Libre Comercio a 20 años de que fue puesto en vigor el 1 de enero del 94, cuando al propio tiempo estalló allí en los Altos de Chiapas la guerra del EZLN declarada en la primera declaración, especificada en la primera declaración de la Selva Lacandona. Alejandro Nadal, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue concebido con el propósito de hacer irreversible la imposición del neoliberalismo en México. Las relaciones económicas con Estados Unidos crearon un marco jurídico de subordinación que efectivamente parece hacer inalterable las instituciones del neoliberalismo. En el 20º aniversario del TLC no hay nada, dice Nadal, que festejar. El comercio se encuentra concentrado con Estados Unidos. Alrededor del 77% de las exportaciones mexicanas van hacia ese país. La vulnerabilidad de la economía mexicana es la otra cara del incremento del comercio con el país norteño. El saldo comercial de México con Estados Unidos se mantiene positivo, pero si se observa la composición de las exportaciones hacia Estados Unidos, se puede comprobar
que los dos componentes principales son las maquiladoras y el petróleo. En el 2012, estos dos componentes son responsables del 85% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Es decir, las principales exportaciones de México hacia el vecino norteño son recursos naturales y mano de obra barata. Las exportaciones de maquiladoras implican por definición el empleo de mano de obra barata y, como prefieren decir los neoliberales, con salarios competitivos. Eso significa que la aportación en materia de creación de empleos es sobre la base de salarios deprimidos. Otro eufemismo, salarios deprimidos. Esto lo utiliza Alejandro Nadal. Salarios deprimidos. Pero ese no es el único punto negro de las maquiladoras. La industria maquiladora prospera en la medida en que los segmentos del proceso productivo de una mercancía que son intensivos en mano de obra pueden ejecutarse en México, pero los demás segmentos se llevan a cabo en otro espacio económico. Y eso significa que los vínculos interindustriales son muy débiles. Eso es lo que explica el poco valor agregado de las maquiladoras y su escaso efecto de arrastre sobre las demás normas y ramas de la industria de México. Por eso, el comercio con Estados Unidos creció en los 20 años del TLC, mientras que la economía mexicana se mantuvo estancada. José Ángel Gurría es director gerente, es el dirigente de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico, y él acaba de declarar que la desigualdad del ingreso en México triplica la existente en la OCDE, la desigualdad. Y oigan esto, el ingreso de la 10ª parte de familias mexicanas más pobres cabe en 26 veces en el que perciben las más acaudaladas. Esa es la diferencia, de 1 a 26. En Estados Unidos esta proporción es de 14 veces. ¿Qué les parece la diferencia? 14 veces, del 1 al 14 allá y del 1 al 26 en México. Niveles de pobreza por ingresos similares a los de hace 2 décadas. Los niveles de pobreza dejan políticas neoliberales más de 16,5 millones de pobres en áreas rurales en México. Cae 80% de indígenas, casi me equivoqué, casi el 80% de indígenas del país viven en situación de pobreza. Esto lo revela la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un elefante blanco para, según yo lo juzgo, que traga muchísimo de nuestros impuestos y hace muy poco para hacer la famosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese caso debería haber, pero por supuesto dirán sus dirigentes que no caen las atribuciones de la comisión, pero debería caer. Dice la CNDH
casi 80% de indigentes del país viven en situación de pobreza. La pobreza en México tan alta como hace 2 décadas, lo dice el Banco Mundial. Y la ONU, reducir pobreza sin empleos de calidad ni crecimiento es una ilusión, le dice la ONU a México. Total que aumenta en 1 millón el número de pobres en México en época reciente, dice la CEPAL. Este es el panorama negro, pero mientras tanto uno de los periódicos adictos a Peña y sus adláteres, uno de estos matutinos, dice: hay satisfacción con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque llevó a cabo una encuesta y caramba, los mexicanos dicen que estamos en el país de la abundancia. El doctor Pangloss, hay una novela de Voltaire que se llama Cándido, y allí en esa novela hay un hombre optimista sobre todas las cosas. Dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles, como le decía el filósofo Leibniz, y este doctor Pangloss hubiera dicho lo que los mexicanos según Excelsior: hay satisfacción con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ulises Beltrán y Alejandro Cruz dicen: se cumplen 2 décadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, a 20 años el TLC es bien visto por los beneficios en exportaciones, inversiones, libre intercambio y variedad de productos, aunque percibido poco útil en materia de empleos, precios y crecimiento económico. ¿Usted aprueba el TLC? Te voy a preguntar, ¿usted aprueba el TLC? En mi región hay mucha pobreza. A propósito, usted, Isabel Macías, ¿aprueba el TLC a 20 años de su imposición en México? No, maestro, porque en mi región hay muchísima pobreza. Pues, mientras tanto, la mayoría de la población sigue aprobando el TLC. 54% se manifiesta a favor, principalmente por el empuje en áreas económicas y por el intercambio de productos que genera. Solo 26% de la población está en contra del TLC, debido sobre todo a la percepción de que ha favorecido más a Estados Unidos y Canadá, a la creencia de que no ha traído beneficios a México y a que se piensa que perjudicó a la economía nacional. Se reconoce que el TLC ha servido muchísimo para contar con mayor variedad de marcas y productos para escoger, pues Isabel Macías, esa población pobre de la región que dice usted, en donde usted habita, tiene, y grábeselo usted, cuenta con mayor variedad de marcas y productos para escoger. Marcas de todo tipo, productos de todo tipo. ¿Cuándo había tenido eso el mexicano pobre? Bueno, eso sí, pero no, maestro. Nada más que no puede adquirir esos productos. Claro. Bueno, pues, y además, el 62%, mire, ya esto ya no viene mucho a cuento, pero en fin, para aumentar las exportaciones de Estados Unidos a México y para alcanzar mayor inversión de empresas estadounidenses en nuestro país. ¡Ah, qué belleza!
están a favor del TLC porque se alcanza mayor inversión de empresas estadounidenses en nuestro país. Y si se dice, pues con eso se generan más empleos, ¿ustedes qué pueden decir a propósito? Alberto Barranco, apuestan a profundizar el Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la intención es revisar los claroscuros del acuerdo mercantil que no inició, caramba, que se inició. ¿Por qué tenemos que ensuciar el español, bueno, el castellano, nuestro idioma, nuestra forma de expresión hermosísima, como todas las formas de expresión verbal, todas, el inglés, el chino, el francés, el ruso? Inició. ¿Quién? Se inició. ¿Por qué tenemos que caer en estas aberraciones? De acuerdo con la Secretaría de Economía, la intención es revisar los claroscuros del acuerdo mercantil que inició, dice, el periodo de apertura de ¡Ah, caray! Perdón, porque aquí sí está justificado, perdón, don Alberto Barranco, perdón, el acuerdo mercantil que inició el periodo de apertura de fronteras del país, por más que para la dependencia todo han sido logros. Aquí sí inició el periodo. Bajo el marco del TLC, dice Economía, las exportaciones de nuestro país han crecido 7 veces. La inversión extranjera pasó de 2.500 a 20.000 millones de dólares y la exportación de manufactura saltó de 18 a 80% del total. Casi el paraíso, agrega Alberto Barranco. Sin embargo, lo cierto es que en la balanza son mayores los beneficios para las contrapartes. A contrapelo de la promesa de crecimiento acelerado del país, la participación de México en el PIB, Producto Interno Bruto Mundial, ha disminuido. Alberto Barranco. Bueno, vamos a decir nada más el párrafo final. Digamos que el país se lanzó a la aventura de la apertura total sin consolidar una política que permitiera aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Las asimetrías están intactas. Y miren ustedes, los sábados de 11 a 13 horas tenemos nuestro taller de teoría política en donde rebasamos el condenado cortoplacismo, no más Peña, no más Videgaray, no más Hacienda, no más Mancera. Yo le digo Mencera, pero ¿por qué? No, es Mancera. Y todo gira en torno a eso, al cortoplacismo. Allí vemos la historia, analizamos la historia, de modo tal que quienes ya han estudiado y estudian conmigo, en este caso como el día de ayer, el preludio, el principio de la tormenta, los primeros retumbos de la intervención de Francia en México en el 1862, quienes escucharon, estudiaron y analizaron y asimilaron estas pláticas, se darán cuenta de que, como dice el Coelet, el predicador, el Eclesiastés, nada,
pero nada hay nuevo debajo del sol, cuando menos para México. Sobre el Tratado de Libre Comercio. Dice Eugenio Nibón, sus opinadores, no son míos, se quedaron en el pasado, aún consideran a México país soberano. Los grandes capitales compraron el territorio mexicano, la presidencia o el poder legislativo y judicial. Peña, diputados, senadores, jueces son solo certidumbre de los nuevos dueños de México. Esto también se explica cuando se conoce la historia, y en este caso, como les digo, que estamos en los prolegómenos, en el principio, en los primeros retumbos de lo que será más tarde la invasión francesa a México y la instauración del segundo imperio, el de Napoleón, el de un Maximiliano, que en el 67 se sentó en un sillón, no se sentó, de pie recibió las balas en el Cerro de las Campanas. En aquel entonces, cuando yo lo conocí, en la orilla poniente, occidental, oeste, de la capital de Querétaro. Ahora, no sé, ya debe estar integrada dentro de la mancha urbana de aquella ciudad. Oye, esto está fácil, sí. A ver, léela antes para que estés. Otra opinión, Sí. Isabel Sí, Macías. maestra. Yolanda Cervantes, considero que el TLC solo ha servido a los poderosos, solo ha servido para hacer más pobres a los campesinos. Así es. Esta no lo entiendo del todo. No entiendo del todo lo que dice Raúl Oropesa. No olvidar que por el TLC se dieron las muertes de Juárez y quizás de ahí mucha violencia en el país. Ah, ya entiendo. Yo que estaba mencionando la entrada de Francia a México con Juárez en el poder, yo que estaba pensando en eso, decía, ¿cómo que se murieron en Juárez? Ah, no, aquí son las muertas de Juárez, muertas y muertes de Juárez, algo que voy a tratar algún día de estos, porque regresa la terrible violencia de los feminicidios allá en Ciudad Juárez. Ya le había ganado el puntaje el Estado de México. Ya había más muertes de mujeres en el Estado de México que en Ciudad Juárez, pero creo que Juárez vuelve a repuntar como la primera entidad, la primera zona donde tantas mujeres, precisamente cerca de las maquiladoras, pierden la vida. Aquí una opinión de Rosa Albino Garavito de hace algunos ayeres. Ella es o era investigadora de la UAM Azcapotzalco, y respecto al neoliberalismo, a la globalización, decía lo siguiente: frente a los retos de la globalización, en México se han combinado todas las formas posibles de explotación de la fuerza de trabajo. Los obreros viven en el peor de los mundos posibles. De 1977 a la fecha, el salario mínimo real
ha acumulado un deterioro del 75%. Otro 75% percibe un ingreso por debajo del salario constitucional. El número de los desocupados se incrementó en el pasado, dice en el presente sexenio, es un sexenio pasado, se incrementó hasta en un 155%, y que por lo mismo, y a decir del doctor Yvon Lebot, México ha sido altamente agredido por el neoliberalismo, pero ahora se está levantando. Y aquí está la fuente, la semilla más bien, de lo que es la pauperación de los campesinos en México. Leo: hasta hoy, cuando las potencias industriales ricas abogan por una mezcla de liberalismo y protección diseñada en función de los intereses de las fuerzas nacionales dominantes, aquí tienen ustedes liberalismo, libre comercio, apertura de fronteras, no a los humanos, a las mercaderías, pero al propio tiempo enormes subsidios al campo en Estados Unidos, al agro en Estados Unidos, y eso, siendo que es libre comercio, que es liberalismo, curiosamente y como paradoja, hay un proteccionismo en unos productos con los cuales no pueden competir los campesinos de México. Vuelvo a leer: hasta hoy, cuando las potencias industriales ricas abogan por una mezcla de liberalismo y protección diseñada en función de los intereses de las fuerzas nacionales dominantes, las grandes empresas transnacionales que deben regir la economía mundial, las consecuencias van a ser, con esta sintaxis, reducir a los gobiernos del tercer mundo a una función policial para controlar a sus clases trabajadoras y a la población superflua. Esta política comenzó con el burgués, cuando también comenzó a tener fuerza para imponer sus condiciones y tornar al Estado, tornar a las autoridades del Estado solamente en árbitros para que solucionaran los problemas del patrón y del trabajador, siempre a favor del primero. Y decía la autoridad correspondiente: me estoy basando en las leyes. Sí, pero las leyes las hizo el burgués y las sigue haciendo el poderoso. El resultado, libre comercio o democracia por razones doctrinales, pero se le ha descrito con más exactitud como un sistema de mercado corporativo. ¿Alguna que te facilites? A ver, lees esta, Teresa, y dices, no lo logra porque está en Cancún. Voy a leer este, maestro. Sí. Tere Valencia: saludos, maestro. Estoy tratando de escucharlo por internet. Espero lograrlo. Pero no creo que lo logre, maestro. ¿Por qué? Porque está en Cancún. Y sin embargo, con el tratado de libre internet, esta voz llega a todas partes. Agustín Mondragón: desde que entró Miguel de la Madrid a Peña, desde que entró Miguel de la Madrid hasta Peña, los gobiernos norteamericanos, sus empresas y afiliadas a ellos, han venido imponiendo gobernantes títeres,
estos gobernantes títeres, señor don Agustín Mondragón, mi maestro dice, son gerentes regionales de una matriz que es la Casa Blanca, situada en Washington, gerentes generales, comenzando así con muy obvia intención con aquel Vicente Fox, que era gerente, que antes fue gerente. ¿De dónde fue gerente Vicente Fox? ¿De qué nacional, de qué corporativo, no sabe? Aguas Negras, Aguas Negras. Entonces, sigo leyendo a don Agustín Mondragón. Han venido imponiendo gobernantes títeres, gerentes generales, que solo son voceros de las reformas que ellos elaboran y nos imponen. Mientras la riqueza no tome conciencia, mientras la izquierda, oiga, don Agustín Mondragón, ¿dónde está la izquierda en México? ¿Cuál izquierda? Cuando esta mentirosa disque izquierda, que no lo es, desmanteló desde dentro el comunista mexicano y luego recibió los beneficios del presupuesto según la reforma que ordenó López Portillo le formulara don Jesús Reyes Heroles, desde entonces desaparecieron las llamadas izquierdas. Digo las izquierdas porque según Adolfo Sánchez Vázquez, hay cuando menos 4 claras formas de izquierda. Aquí no encuentro ninguna. Sigo leyendo. Mientras la izquierda no tome conciencia de lucha social, hasta entonces será izquierda. Serán comparsa de la ultraderecha panista y priista, al igual que los partidos de relleno como Alianza Verde y todas las organizaciones civiles que tiene el clero político. ¿Qué dice? Año, feliz año. Siempre que se anuncia en una fonda, en un restaurante, su comida siempre son ricas memelas, ricos panuchos, ricos, y siempre que se comienza un año, feliz, feliz, feliz. No tenemos ya otro adjetivo que feliz. Feliz año, Isabel. Buen año, maestro. Ándele, qué bien. Ya vieron que se puede ir más allá del feliz. Bueno, feliz año para todos los de este programa. Gracias, gracias. Nos dice cosas muy hermosas. No necesita decirlo al aire. ¿Qué es? Bueno, pues gracias, don Agustín Mondragón. Sí, pero dices muy claro el nombre de ella. Otro mensaje. Sí, maestro. Jenny Holguín, lo único que exportamos después del TLC con Estados Unidos y Canadá es materia prima y mano de obra. No exportamos producto con valor agregado. Por el contrario, somos el mayor importador de granos y alimentos, tecnología y energéticos. Vendemos nuestro petróleo en gasolinas y también nos venden la producción de nuestro gas natural. La balanza comercial de nuestro país es la que puede demostrar lo que ha sido el TLC con Estados Unidos y Canadá para el pueblo de México.
pero vamos a ver. ¿De verdad es culpa del TLC? Pregunta Gerardo Trujano Velázquez y defiende al Tratado de Libre Comercio. Dice, este tratado despierta sentimientos encontrados. Quienes lo alaban hablan del crecimiento exportador, la inserción de México en la economía global, la llegada de inversión extranjera directa y la creación de empleos. Quienes lo detestan hablan de empobrecimiento de la población, desaparición de empresas nacionales, dependencia alimentaria, entre otras cosas. Cuando se negoció el tratado, quienes lo promovían decían que aceleraría el ingreso de México al primer mundo. Sin embargo, 20 años después, el Banco Mundial dice que 52% de los mexicanos se encuentra en situación de pobreza, proporción similar a la de hace 2 décadas. ¿Este mal resultado es culpa del TLC? No necesariamente. México se ha convertido en una potencia exportadora, pero los salarios en el país siguen siendo extremadamente bajos porque los beneficios están concentrados en grandes empresas transnacionales y en un reducido grupo de multimillonarios mexicanos. Es cierto, los salarios en el país siguen siendo extremadamente bajos, pero hay que considerar, hubo un aumento en el salario mínimo, que ya nada más es una cifra de referencia, pero hubo un aumento en el salario mínimo de 2 pesos con 60 centavos. Bueno, pues siguen llegando mensajes al celular, mensajes que terminan con algo enternecedor. Faltan textos. Dice uno de ellos, al oír y ver, no, ya no oí ni vi, no puedo manejar esto, no lo puedo manejar. Porque al oír y ver se va de la pantalla y ya no puedo hacer nada. Entonces, ahí está, vea usted a ver si vale la pena este. Sí. Pero no hay, sigue diciendo Gerardo Trujano Velázquez con aquello de verdad es culpa del TLC, no hay que confundir. El tratado no ha detonado el desarrollo tecnológico del país porque la mayoría de las empresas que exportan desde México, nacionales y extranjeras, basan su fortaleza competitiva, entre comillas, en la reducción de costos por medio del pago de bajos salarios y no en el desarrollo tecnológico, producto de la investigación y el desarrollo, como sí se hace en otras naciones. El TLC solo refleja la dura realidad de este país. Las élites gobernantes y la empresarial no han sabido cómo utilizar el tratado para el desarrollo nacional. Otra cosa es el beneficio personal. Nunca estaré de acuerdo en que se diga no ha sabido, es ignorante, sus asesores no lo pusieron al tanto, no lo informaron. Total, sigo leyendo. Que lejos de aprovechar las enormes oportunidades que brinda el tener un tratado comercial con el país más rico del mundo, se han contentado con la visión obtusa y cortoplacista, tomen nota, y cortoplacista de convertir a México en un país que basa su modelo económico en la ganancia rápida, una potencia exportadora basada en las importaciones y crecientes fortunas personales basadas en el empobrecimiento de la masa trabajadora.
claro. Quiero decir, es letra clara. Ahora, la globalización, esto es algo, son tesis mías que voy a dejar a un lado para reproducir opiniones de Francisco Báez Rodríguez. El TLC significó la formalización del fin de un modelo económico proteccionista que había periclitado y la confirmación de un cambio en los ejes que dinamizaban el desarrollo. A partir de la crisis de la deuda externa a principios de los 80, el país se movió de ser una economía fundamentalmente cerrada, guiada por el mercado interno, a una economía abierta, guiada por las exportaciones. El Tratado de Libre Comercio definía que ese sería el futuro de los años por venir. Los consumidores tuvieron paulatinamente acceso a mejores productos provenientes del exterior y a precios más bajos. Me decía un compañero amigo que cuando la economía de México estaba cerrada, el proteccionismo feroz, compraba juguetes caros y malos, sobre todo un ferrocarrilito, me dice, que nunca pudo funcionar porque no enchufaba un vagón con otro, como que todos salieron del mismo, bueno, no, y que era pésimo cuando el proteccionismo a la juguetería mexicana. Ahora dice que es distinto. Hay ferrocarrilitos muy bien hechos, muy bien arreglados, solo que ahora no los puedo comprar. Lástima. Bueno, pues, en los primeros años de vigencia, se habla del TLC, el libre comercio implicó una fuerte inversión de los vecinos del norte en México, con la consiguiente creación de empleo. Yo no lo veo, y hasta salió rimado. En términos globales, la región ganó en competitividad y en integración, pero llegó el 2001 y los intereses de Estados Unidos se concentraron de manera casi absoluta en la seguridad, lo que se tradujo en una frontera menos fluida, menos porosa, dirán los republicanos. Adicionalmente, en el mismo año, China entró a la Organización Mundial de Comercio y empezó a inundar el mundo con mercancía barata, basada en la baratura extrema de su mano de obra. Agreguemos a esto las políticas proteccionistas disfrazados de otra cosa por parte de Estados Unidos, lo que les decía hace rato, proteccionistas hablando de libre comercio. En fin, el Tratado de Libre Comercio no ha avanzado en rubros clave, como en los servicios y el movimiento de personas, que era una de las expectativas jamás cumplida al momento de la firma. Esto dice Francisco Báez Rodríguez, y un par de notas más, pequeñitas las dos. Es extensa la primera, pero voy a hablar únicamente del principio. La erosión de las instituciones públicas y la patética disminución de los márgenes de maniobra de nuestros gobiernos es en gran medida resultante de las doctrinas y estrategias neoliberales que han sido acatadas por nuestras clases políticas timoratas, precarias y fragmentadas. Oigan esto, la disminución de los márgenes de maniobra de nuestro gobierno en este caso. Y la nota de hace un par de días. Reunión entre Harper, Obama y Peña permitirá profundizar el Tratado de Libre Comercio. La próxima reunión en México de los presidentes de Estados Unidos, de México y del primer ministro de Canadá, como parte de la conmemoración de los 70 años de la firma del Tratado de Libre Comercio, permitirá profundizar un acuerdo que, comillas, ha sido altamente exitoso, aseguró el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo.
sin olvidar, mis valedores, repito lo que dice el analista: patética disminución de los márgenes de maniobra de nuestros gobiernos. Y esto porque son una clase política timorata, precaria y fragmentada. Mis valedores, esto es México. Deme el celular, a ver si le... Porque faltan textos. Eso. Bueno, ahora vamos en primer lugar a referirnos a nuestro centro de acopio de El Valedor. ¿Qué tenemos al respecto? Pues yo no tengo nada que informar porque no tengo ahora comunicación con la Sierra Norte de Puebla, con el Cerezo también de Puebla, con el Cerezo de Oaxaca. Hasta ahora todo en paz, todo en paz. Tenemos uno, maestro, que es Sí. Cecilia García, Toluca, y le manda este mensaje y dice: quiero agradecerle al centro de acopio y al maestro Mojarro por su aportación de una andadera a un compañero otomí Ah, ya. de Temuaya. Ah, ya. Y también no sé si hay algún otro en donde un escritor, un poeta, un hombre que recopila diversas clases de ángulos de la cultura otomí, se haya referido bueno, a nuestro programa, ¿no, verdad? No, por el momento no. Bueno, por lo pronto, Julio Salgado, el gobierno y partidarios, gobernistas y burguesía empresarial critican pérdidas por manifestaciones de los maestros, pero no critican a su gobierno, que es el generador de las manifestaciones y de las pérdidas al grueso del pueblo por las contrarreformas que solo benefician a la burguesía. A propósito, Julio Salgado, no olvidar esta tesis. O bueno, hay una violencia causa y una violencia efecto. Aquí se está atacando la violencia efecto, la gente, las marchas, el horror, el pobre monumento a la revolución con grafitos, no sé por qué le dicen grafitis, original italiano, con grafitos, qué cochinos, y el tránsito y demás. Violencia efecto. Y la violencia causa, bien lo pregunta o bien lo insinúa Julio Salgado. Sí, Jorge Salvador Rodríguez, maestro, ya tiene muchos años que expone el mismo problema. Ya es tiempo de exponer y convocar a soluciones para organizar la ciudadanía, y le hace una invitación y le deja el número móvil. A ver, esta también es muy adecuada, estas dos. A teléfono, platicar algunas ideas. Bueno, gracias. Eduardo Zárate, maestro Mojarro, los países del imperio aprovechan la ignorancia y la corrupción del país tercermundista para imponer gobiernos a placer que favorecen la, no le entiendo aquí, maestro, oligarquía. Gracias, ingeniero Jorge Salvado Rodríguez. A propósito, tiene usted razón, mire, dice Cecilia García, no, esto es algún otro que Sí. dice Eduardo. Sí, bueno, lo voy a repetir porque sirve de ejemplo. Sí. Los países del imperio aprovechan la ignorancia y la corrupción de países tercermundistas para imponer gobiernos a placer que favorecen a la oligarquía. Y yo digo a sus buenos mercedes, este programa intenta
la organización celular autogestionaria, porque de otra manera, como les digo, y me funciona la analogía, está México enfermo, tiene una infección grave y va pasando una fila de opinantes. Ven al enfermo y dicen, está muy mal. Ven al enfermo y dicen, de mañana no pasa. Ven al enfermo y dicen, válgame, qué infección. Ven al enfermo y dicen, esto está mal porque comió tacos de carnitas de cochino. Oh, este está mal porque diagnóstico, diagnóstico y el puro diagnóstico. ¿Y cuándo vamos a la farmacia a comprar la medicina correspondiente? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a dejar la mentalidad de la multitud y a realmente organizarnos en comités, en grupos, en células, como les quieran llamar? Porque ya pusieron célula como algo maligno. Todo nuestro cuerpo tiene millones o billones de células, en células autogestionarias. Sí. Patricia Quintana, tenemos lo que nos merecemos los mexicanos. Somos apáticos. Acá en Tlaxcala hay mucho borracho y se la pasa manipulados con la televisión y Peña Nieto. Y nada más. No, y ya borracho, pues qué horas son. Seguimos desdichadamente. ¿Qué? Allá nada más uno. Allá va uno, el último. Diga este último, así nos vamos rápido. Sí, maestro. La llegada de estos gerentes generales, gracias a la apatía del mexicano que no quiere prepararse ni estudiar y menos aprender nada. Pues fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico y Juan Carlos Osornio en la continuidad. Aquí grabó este video que verán ustedes el próximo jueves a las 6 de la tarde. Cuitláhuac Acuña, que además ayudó en los teléfonos a Jenny Holguín. Y yo agradezco a la compañera Isabel Macías. Mis valedores, a salir de la condenada mediocridad. ¡Ánimo!